Rich y sus opiniones idiotas, yeah. Según los narcouriburros, el sistema de salud en Colombia era maravilloso hasta que en 2022 subió Petro y lo acabó. Según los narcouriburros, Petro empezó a liquidar EPS a lo que marca y puso el sistema de salud colombiano en crisis. Pero una vez más, una simple investigación por internet deja a todos estos estúpidos narcouriburros como lo que son, unos estúpidos, comenzando por la candidata de los narcomarimberos del Cauca, ¿no? Doña Paloca Violencia, como siempre diciendo mentiras y estupideces. Dizque Petro, el gran destructor de las EPS con 4 robaderos de esos liquidados, pero se les olvida que el narcouribismo con el narcomarrano Duque acabó 10. También se les olvida que el narcouribismo con el Taur Santos, que dijo Uribe, acabó con 18. También se les olvida que el narcouribismo con el motosierra 6402 acabó con 5. Y también se les olvida que el presunto pedófilo registrado en el avión de Epstein acabó con 9. Y nunca dijeron nada, nunca. Pero ahora sí con Petro es el hecatombe. Ah, no, espérese un momento, sí decían algo, mire lo que decían por allá en 2010. Nosotros recibimos un sistema totalmente quebrado, está el tema de las EPS, ese ha sido un tema muy controvertido, todos coincidimos en que el funcionamiento de las EPS ha sido catastrófico, esas EPS que se aprobaron con la ley 100 no han funcionado. Pero espérese que aún hay más. Nosotros hemos venido estudiando la reforma a la salud. El primer punto es el pago a los hospitales. El pago a los hospitales debe ser un giro directo sobre las EPS, que se cierren las malas, las que no cumplen. Pero espérese, aún hay más, mire lo que decían por allá en 2017. Mire, Catalina, los saludamos desde el barrio San Francisco, acá en Ciudad Bolívar, y esta es la situación de esta sede de los usuarios de Capital Salud. Lo que ustedes están viendo es una fila de aproximadamente 200 personas esperando atención en salud, y así pues es todos los días, lamentablemente. Quiero contarles, siempre Juan Diego dice que Eduard es el hombre que más trasnocha en este país. No, señor, acá hay mucha gente que trasnocha en este lugar, y una de ellas, que ya es la tercera vez que trasnocha por buscar atención médica, es esta abuelita de 77 años, doña Rosario Álvarez. Doña Rosario, ¿desde qué hora llegó para ser la primera en la fila? Desde la 1 de la mañana. ¿Y qué es lo que usted está buscando? ¿Qué es lo que pasa? Las autorizaciones que necesito para la medicina y para las gafas. Y esta es la tercera vez que usted llega. Y ayer alcancé a entrar allá y por no tener la ficha no me atendió la magistrada que me estaba atendiendo allá. Pero espere, mire lo que pasaba por allá en 2016. Pero espere, mire lo que decían durante la pandemia. Visitamos 2 zonas de la ciudad, la primera en la avenida NQS con calle 68. Las protagonistas, las filas y aglomeraciones para poder reclamar medicamentos. ¿Cómo? La EPS dice que los envía a la casa, pero no los envía, eso no. Toca venir uno aquí. Duré aquí 20 minutos sin moverme, tengo que reclamar un calcio que me mandaron a Cafán y de Cafán acá. Y es para mi madre que tiene 82 años. Pacientes con diabetes e hipertensión tuvieron que salir de sus casas en Bosa. Pero espérese que aún hay más. Tenemos un sistema de aseguramiento donde muchas EPS se están abusando. ¿Y abusan por qué? Porque se les paga por el número de afiliados a través de una figura que se llama la unidad de pago por capitación. Puntuales. Y quiero decirle esto, al médico residente en Colombia hay que pagarle. Somos de los pocos países donde estamos por fuera de ese rango. Necesitamos precios de referencia, telemedicina, política de trasplantes, mejorar la cobertura y la densificación hospitalaria en las regiones del país. Esa es la base de la reforma que yo quiero para que el sistema de salud tenga cobertura, calidad, sostenibilidad financiera y óigame la última. A las EPS les voy a poner no solamente a la Supersalud, sino en la otra orejita, a la Superfinanciera, para que garantice que tengan las reservas técnicas para cumplir sus obligaciones. Y miren lo que dice este informe. Faltando 18 días para terminar el gobierno Duque, 2 contratos de suministro de medicamentos a la policía y el ejército se adjudicaron a 2 empresas, pero una de ellas cedió su función a Ético Serrano Gómez, de propiedad del Clan Char.
ha transado a la fecha más de 1.7 billones de pesos, concentrando el mercado de medicamentos en estos dos proveedores. Según Colombia Compra Eficiente, hubo una maniobra al estilo del yo con yo para que el suministro de medicamentos quedara durante 3 años en manos de una empresa de Clanchar. Cuando hay un acuerdo marco, todas las entidades estatales sometidas a la ley 80 quedan obligadas a comprar al acuerdo marco. Y como había solo 2 proveedores, pues estos 2 proveedores tenían acaparado el mercado. Las reglas de juego disponían que si un proveedor se declaraba incapaz de proveer un medicamento, la provisión sería endosada al otro, y así llegó a Ético Serrano Gómez. Presentaba cotización, pero que a su vez no podía satisfacer la necesidad de la entidad que requería el servicio de dispensación de medicamentos. Inclusive llegaron a manifestar que cuando ellos no tenían la capacidad le pedían a Ético Serrano que los cubra. ¿Cómo la ven? Escasos días antes de que se acabara el nefasto gobierno del narcomarrano Duque, le entregó a los zampones corronchos Mamaburras Char un contrato de miles de millones de pesos para que controlaran la entrega de medicamentos de las fuerzas militares. Hágame el berraco favor. Pero según estos imbéciles, la culpa del desabastecimiento es del gobierno actual. Ahora miren esto. Televidentes, poco ruido ha generado esta semana una información muy delicada. La Contraloría General de la República confirmó lo que hace 3 meses había dicho esa entidad, entonces acusada de no tener pruebas. Oigan bien, 11 billones de pesos para atender la salud de los colombianos se extraviaron en manos de particulares durante el 2020 en plena pandemia, durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque. ¿Cómo la ven? La Contraloría hace unas cuantas semanas descubrió que durante la pandemia el narcomarranito y sus amiguitos de la EPS se robaron 11 billones de pesos. ¡11 billones de pesos! Y miren esto. Aseguró el Contralor General Carlos Fernán Rodríguez que de esos 11 billones, 6 se usaron por parte de algunas EPS para pagar deudas viejas que tenían incluso desde 2003. Imagínese, 6 billones de pesos para pagar deudas viejas desde el 2003. Y tiene lógica, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando intervienen esas cochinadas de EPS, encuentran que tenían doble contabilidad. Es decir, se la pasaban diciendo mentiras sobre su realidad financiera para robarse la plata. Pero sigamos. Otros 5 billones, dijo el Contralor, ni siquiera tienen soportes que demuestren que realmente se gastaron, o si los tienen, se pagaron gastos particulares para lo que no están destinados los recursos de la salud. Por ejemplo, de créditos y algo muy delicado, se pagaron los salarios de los 5 miembros de la entonces junta directiva que van a ver en pantalla, Enzo. Así es, Víctor. Quienes ustedes ven en pantalla son las 5 personas que integraban la junta directiva de la nueva EPS en 2020 durante el gobierno de Iván Duque. Ellos no solo recibieron grandes salarios de los billonarios recursos de la salud perdidos, sino que también aprobaron los estados financieros de la nueva EPS ese año, en donde se reflejan los suntuosos gastos y cómo se desvió el dinero. ¿Cómo la ven? 5 billones de pesos mecateados en cositas porque no tienen soporte, ni una factura, ni un recibo, ni una nada. Pero según estos imbéciles, el gobierno actual es el que tiene el sistema en crisis. Sigamos. Veamos uno a uno en detalle esos nombres. José Fernando Cardona era el presidente de la nueva EPS, un poderoso médico de la Universidad de Caldas, quien hasta ese gobierno estuvo al frente de la nueva EPS desde su creación en noviembre de 2009. Víctor, el otro es Fernando Jiménez, ex viceministro de Hacienda y muy poderoso funcionario público durante sus 20 años en la dirección del presupuesto nacional, precisamente en ese Ministerio de Hacienda. Hablemos ahora de Mauricio Olivera González, es economista y había sido el presidente de Colpensiones durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Noemí Sanín Posada, ex viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia y ex candidata presidencial por el Partido Conservador, es la otra miembro de esta junta directiva. Ricardo Rueda Sáenz, médico cirujano y profesor de medicina de la Universidad de los Andes. Y finalmente está Enrique Vargas Lleras, el hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien es un poderoso abogado dentro del sistema de salud de Colombia, opositor acérrimo de la reforma a la salud y actualmente enfrentado en los estrados judiciales con el presidente de la República, Gustavo Petro. Imagínense esta joyita, los megasueldos de estas bellezas, incluyendo al lampón hermanito del pata de pollo Vargas Lleras y a lampona Noemí Sanín, pero la joya de la corona es este criminal.
Les presento esta porquería criminal José Fernando Cardona. Pónganle cuidado, por allá en 2024 hablaban de este ampón de 7 suelas como el gran héroe de la nueva EPS generando miles de millones en rentabilidad, aunque esto es una mamada teniendo en cuenta que está prohibido generar rentabilidad con el dinero y los servicios de salud de los colombianos. No obstante, meses después este ampón pasó de ser el gran héroe de ese robadero llamado nueva EPS a estar imputado por varios crímenes, entre ellos peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado. ¿Cómo la ven con esta pecueca? Pero espere, porque ahí no acaba el cuento. Esta porquería salió de los mismísimos anales del narcoparacouribismo. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Pues es muy sencillo. Resulta que por allá en 2009, cuando ya se había cocinado la Ley 100 y las nefastas EPS, el Paraco Motosierra 6402 agarró el área administrativa del corrupto Seguro Social, un manojo de cajas de compensación, la compañía de seguros estatal Seguros Positiva y creó el bodrio llamado Nueva EPS. Para cerrar el mega negocio con broche de oro, puso de presidente a ese ampón José Fernando Cardona y le asignó los pacientes de alto costo y los pacientes de tercera edad, que son los que más generan dinero. ¿Cómo la ven? Tremendo negocito el que armó el imputado Uribe con la salud en Colombia, ¿no? Porque imagínese que ahora no aparecen 14 millones de facturas que suman más de 700 mil millones de pesos, pero según estos idiotas, la culpa de la crisis es del gobierno actual. Y mientras tanto, la nueva EPS sigue sin responder, poniendo todas las trabas posibles. La salud en Colombia está en cuidados intensivos, con un Congreso que no actúa, un gobierno que ya maneja más de la mitad de las EPS pero evade su responsabilidad, y unos entes de control que protegen a todos, menos a los pacientes. Yo le diría que deberían intervenir la nueva EPS. La cosa es que esa nueva EPS es del gobierno y además de eso ya está intervenida. ¿De quién es la culpa a todas estas de esta crisis del sistema de salud que hoy estamos viviendo? Sí, de ese gobierno que usted ayudó a elegir. ¿Cómo vieron a este idiota cara de imbécil? Ahora salen estos uriburros desinformadores diciendo que la culpa de la crisis de esa ratonera nueva EPS es del gobierno actual. Ese ampón Cardona robando y desapareciendo facturas desde el 2009 cuando el Motosierra lo puso en la presidencia hasta el 2024, pero según este imbécil desinformador, el culpable de todo es el gobierno actual. Y es que no es el único bobalicón desinformador, miren a este otro. Luego de varios intentos, el gobierno nacional y Gustavo Petro lograron quedarse con el poder de la nueva EPS. Luego de intentarlo con Carolina Corcho, por fin el presidente logró que Aldo Cadena, uno de sus aliados políticos más importantes, pero sobre todo uno de los personajes más peligrosos del petrismo, se quedara en la presidencia de esta EPS. Luego de varios intentos, Petro logró quedarse con el poder sobre la nueva EPS, dice este carebobo. Al momento de la intervención del gobierno en la nueva EPS apareció que las pérdidas de esa vaina ascienden a 5 billones de pesos. 5 billones de pesos le encontraron refundidos a esos asquerosos zampones. En un debate de control político, la Comisión Séptima del Senado citó al ministro de Salud e interventores de EPS. El centro de la discusión es la supuesta desfinanciación de la unidad de pago por capitación, donde criticaron la ejecución de los recursos del sistema de salud. Sin embargo, el agente encargado para la recuperación financiera de la EPS más grande del país, con alrededor de 11 millones de afiliados, concluyó que después de 7 meses los registros contables no corresponden a la realidad. Una contabilidad totalmente falseada. Esto no fue que ese fin de semana el ente interventor decidió mecatearse 5 billones de pesos. Entre los hallazgos se ha podido evidenciar pérdidas billonarias que aseguran no estaban reflejadas en la contabilidad de la nueva EPS, así como ganancias no registradas durante la pandemia. En 2019 había tenido una utilidad supuesta de 12 mil millones de pesos. 2019 tenía una pérdida real en servicios de salud de 351 mil millones de pesos. 2020 decía la contabilidad 27 mil millones, utilidad. Realmente 2020, en época de la pandemia, cuando la plata no alcanzaba, fueron utilidades de 247 mil millones de pesos. Otra de las fallas por las que fue intervenida la EPS fue la falta de reservas técnicas. Estas son las que aseguran la prestación del servicio para 11 millones de afiliados. De ellas se contaba con 6.2 billones de pesos. Y hubo que incrementarla en 5 billones para responder por los hallazgos iniciales. Los 5.7 billones de pesos representados en facturas no contabilizadas. Rincón añadió que en este caso se constituyeron las reservas,
pero se quedaron en vilo las deudas por el mismo monto con el que se debían haber pagado, por lo que los movimientos contables de esta EPS son inciertos. La propia Procuraduría encontró que los zampones que tenía el Paraco Motosierras a la cabeza de esa entidad tenían refundidos 5 billones de pesos, pero este pedazo de imbécil carebobo desinformador dice que la culpa es de Petro. Según este idiota, había que dejar que el amiguito de Uribe siguiera robando a sus anchas en la tal nueva EPS. Es que de verdad el cinismo es directamente proporcional a la cara de bobo. Y miren esta perla. No, amiguito, no estamos haciendo política, quita la chaqueta, mi hermano, quita la chaqueta aquí, no estamos haciendo política. No se aproveche del gremio, no aproveche de la gente, mi hermano. Yo también soy candidato al consejo. Si reconocen al jeta de chancleta del video desinformador de la reforma laboral, ese que ya desmentimos en TikTok y que se volvió un meme a nivel nacional porque ya nadie lo baja de idiota desinformador. Si se dan cuenta, esos mediocres andan todos junticos y son una pandilla digital de desinformadores amangualados para andar diciendo mentiras a diestra y siniestra. Y aquí otro de esos estúpidos del Centro Paraconarco Democrático. Es escandaloso que la nueva EPS, que es la EPS más grande del país y que está intervenida y controlada por el gobierno de Gustavo Petro desde hace varios meses, no haya reportado información financiera desde marzo del año 2024 a la Superintendencia de Salud. Adicionalmente llama la atención que el nuevo superintendente, Giovanni Rubiano, que se posesionó el 6 de noviembre del año pasado, se haya quedado prácticamente 3 meses cruzado de brazos ante esa escandalosa omisión de información y solo haya decidido actuar después de recibir un derecho de petición de parte mía. ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Qué es lo que no quieren que el país sepa? Pues cómo iban a reportar plata si el amiguito que puso Uribe en la presidencia llevaba 15 años escondiendo facturas y robando, y ahora sí les alarma, ahora sí les entró el afán y la preocupación. Pues le cuento, carebobo desinformador Andrés Forero, que hay buenas noticias. El informe ya apareció y la culpa es de los zampones de su partido. Ahora a 70 hijueputas corruptos como la narcosenadora de los marimberos del Cauca, Paloca Violencia, les dio por decir que bajo el gobierno de Petro las EPS aumentaron su deuda. ¿Qué nivel de retraso mental se necesita para no poder entender que lo que sucedió es que las intervenciones a las EPS corruptas esas destaparon que estaban falsificando sus estados financieros? Las intervenciones del gobierno revelaron que en años anteriores las EPS tenían muchas más pérdidas y deudas que las que estaban reportando en sus estados financieros. Por eso es que ahora que les levantaron las naguas, resulta que tienen unos huecos financieros inmensos y nadie sabe dónde está la plata. Por eso es que ahora que los auditaron aparecen unas pérdidas patrimoniales absurdas. Esta payasa estúpida pretende decir que Petro aumentó las deudas de 411.000 millones a 4.4 billones, pero lo que realmente sucedió es que las auditorías descubrieron que esos zampones amiguitos de Uribe estaban escondiendo billones de pesos en pérdidas y robos desde hace más de 10 años. Entonces, querido colombiano con más de 2 dedos de frente que acaba de ver este video, después de toda esta explicación y toda esta evidencia, ¿usted va a ser uno de esos mediocres que no hacen sino echarle la culpa al actual gobierno? ¿O por fin va a poner a funcionar el cerebro y va a entender que la culpa es de esa manga de corruptos que se robaron el país entero durante los últimos 25 años? Ahí le dejo la duda, a ver si medita. Nos vemos a la próxima.